Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus, iniciando esta nueva semana de informaciones en Extra Plus. En esta edición en la que conversamos con Orlando Cruz, economista, Bismarck Ciero, sociólogo, acerca de las más recientes semanas en cuanto a informaciones. Tal vez arrancamos con violento, bien violento, porque la verdad es que fue una cosa tremenda, de mucha conmoción. Tiene ya varias semanas Panamá, y si uno se mete a las líneas aéreas y dice que va a viajar a Panamá, inmediatamente le sale una advertencia: tengan cuidado por la situación que hay en Panamá de inestabilidad, porque durante las últimas semanas, creo que son 3 semanas ya, ha habido manifestaciones, incluso ha habido bloqueo de carretera por una concesión minera que se estaba aprobando, y la gente está en desacuerdo por la concesión minera. Entonces, la semana pasada, un ciudadano que más adelante fue identificado como un ciudadano norteamericano, residente en Panamá, se molestó con los tranques de carretera, se salió de su vehículo, discutió con los que estaban bloqueando la carretera y mató a 2 de ellos. El hombre fue detenido, seguramente va a ser procesado pues por ese hecho tan tremendo, pues digo yo, pues porque la verdad es que es una intolerancia total, pues, y además, si no es un ciudadano, me parece a mí, pues, del país, hombre, quienes tienen vela en el entierro son los ciudadanos del país. Quienes están a favor o en contra de lo que ocurre son los ciudadanos del país. Hay un bloqueo de carreteras, todo el mundo sabía que hay bloqueos de carreteras, porque las manifestaciones han venido increciendo, ¿no? Y si había planificado su viaje, y estaba residiendo en Panamá y había planificado su viaje, debió haber considerado que se iba a enfrentar a un bloqueo de carretera. No sé si andaba armado por esa razón, no sé si andaba armado por alguna otra razón, pero además que no hubo, por lo menos en las imágenes que han aparecido, no hubo provocación por parte de los manifestantes, por parte de los que tenían bloqueada la carretera, más que el hecho de tener bloqueada la carretera, pues. Entonces es lamentable, no sé, Orlando, Bismarck. Ahí miras que no hay, ¿cómo se llama esto? No hay paciencia de la gente, ¿no? Peor para estos señores de Estados Unidos, porque realmente yo vi todo el video y los señores que estaban ahí en el plantel, o estaban en el paro, estaban más bien como explicándole, ¿no? Porque el que mató fue un señor que tenía la bandera de Panamá y estaba así. No estaba ni platicando con él estaba apartado, el primero que mató, ¿verdad? Entonces, creo que ahí miramos también que quieren trasladar la política de Estados Unidos a los países donde ellos están. De imposición, yo soy ciudadano norteamericano, estadounidense. Lo que se merecen el mundo, los guardadores del mundo, los que defienden el mundo, pues, y todo lo que ellos creen, pero yo creo que una mala actitud, ¿verdad? Aparte de prepotente. Señor. Sí. Eso es un asesinato atroz, realmente, porque fue de frente, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos... Sí, pues, y no se estaba defendiendo de una agresión de los manifestantes, pues, porque los manifestantes, la verdad es que no se miraban en una actitud agresiva. Y confrontativa. Sí. Si lo que hay ahí es un rechazo, ¿verdad? Al gobierno que está cediendo, ¿verdad? Las minas que quieren explotar las minas que existen cielo abierto, pues. Ellos están, la gente está trabajando, está en la huelga más por el beneficio ambiental para el país, ¿verdad? Más por la dignidad, más por el patriotismo, más porque es una empresa nacional que la quieren seguir explotando, empresa extranjera, pues, que no le está quedando nada de eso. Eso es lo que yo entiendo. Son 23 días ya. 23 días, sí. Sí, esto inició, saludo a la audiencia, esto inició exactamente 23 días, inició el 23 de octubre. El 21, 22 de octubre, ese fin de semana,
Han habido más de 42 marchas y cierres de calle en 42 ocasiones debido al repudio de la firma de un contrato minero. Pero no solamente se suma la firma de contrato minero, yo creo que ese fue como el detonante. Hay otros elementos que tienen que con los días se van a ir sumando, como digamos, falta de abastecimiento de alimentos, del gas propano, combustible, medicamentos. Recordemos que la zona fronteriza con Colombia es la parte que más produce arroz y no pueden llegar a Chiriquí a hacerse ese trámite, y ya es en el periodo de cosecha, de levantamiento. Están hablando de pérdidas millonarias los productores, están hablando de pérdida la gente que circula, más de 1.500 camiones parados entre Costa Rica y Panamá, o Panamá y Costa Rica. La gente ha ido sumándose de manera muy pacífica. Podemos ver otras manifestaciones que sí han sido más violentas. El hecho que están hablando, el acontecimiento dado el fin de semana, es falta de tolerancia, porque no había en ningún momento estaba en riesgo la vida del señor, en ningún momento había una agresión física, ni en ningún momento había una alteración al orden que llevara a que los ánimos y emocionalmente no, fue prácticamente como premeditado. ¿Qué puede pasar? ¿Qué podemos esperar? Ya el presidente de la Cámara de Comercio de Panamá habla de pérdidas de 80 millones de dólares, empezar de otras pérdidas, y llega un momento de que al no haber el déficit cubrir el déficit, los alimentos y medicamentos, insumos, ya la Caja de Seguridad Social está hablando de que hay falta de... Recordemos que Panamá es un istmo y por ahí circula un montón de cosas. El alerta que te ponen para viajar por Panamá, que tengas cuidado. Nicaragua tuvo un incidente hace poco que fue a jugar el equipo de Real Estelí, tuvo que jugar a puerta cerrada y con el ejército en las afueras y todo, para evitar que la gente tomara como escenario el estadio y todo, pues, de trinchera política para denunciar, porque era visto por toda Centroamérica, pues 54 millones, más que está en juego un juego que lleva a la final, y entonces hay una televisión abierta, hay agencias internacionales, todo eso lo prohibieron. Incluso hacen cómo salir de la crisis, cómo no solamente parar y derrogarlo de la parte minera, ese es lo que detonó, pero hay varias cosas que están en el tapete, sobre el abastecimiento de los alimentos, la desigualdad social. Yo creo que la gente está cansada, porque no ha tenido respuesta positiva a este gobierno, a un año ya de finalizar, ¿no? Entonces ese es un reclamo popular de la gente. Y a esto se suman las condiciones que hubo, porque yo me acuerdo que hubo mucha violencia con el tema de la atención al COVID en el 2020-2021 por parte del gobierno panameño. La gente le reclamaba al gobierno la atención y que aparentemente no había o no se estaba recibiendo como la gente estaba pidiendo. En 3 semanas, 1.061 personas han sido detenidas en Panamá a causa de estas protestas. 1.061 personas. Sin embargo, no son hechos de violencia como los que hemos visto aquí. Ha habido enfrentamientos con la policía, con las autoridades, pero el bloqueo de carreteras, pues, tal vez, pero no hemos visto a los manifestantes armados disparándole a los policías. Sí, claro. El hecho de que la Corte haya hecho ya una cuestión de inconstitucional el contrato, esto y lo otro, es como un poco para apaciguar y tratar de darle salida a la crisis, pero la crisis no solamente la parte minera, la crisis también es todo lo que tenía actualmente, la falta de abastecimiento de granos básicos, la falta de salud pública, sobre todo agravado con lo último que dijiste, con lo de la pandemia. Todavía hay gente, población que está golpeada, dolida, y las elecciones no fueron de lo más claro, hace año y medio. Prueba de ello es que la gente lo ha hecho. Ahora, Panamá es de los países de la región, o el primer país de la región, también número 1 en cuanto al despunte de crecimiento económico. O sea, en cuanto a la zona canalera, la zona comercial,
¿representaría ese contrato arriesgar todo eso? Pues ese contrato no creo que sea más de menor significado que lo que pueda presentarle o generarle de ingreso ser la zona canalera, pues. Sí. No creo que un contrato de una zona minera, aunque sea cielo abierto, todo lo demás, no estoy minimizando esa parte de la explotación del cambio climático, pero más bien creo que fue como un detonante, siempre lo sigo manteniendo, ahí viene otra cosa. Desde, ¿cómo se llamaba? Al que sacaron, presidente que sacaron, a Noriega, fue que se llevaron preso, ¿verdad? En el 89, Sí. que fue el que provocó la invasión. El que provocó la invasión, no fue Torrijos, antes. No. Pero lo Es mataron. decir, la invasión de Estados Unidos se provocó para poder ir a detener a Noriega, Sí. para darle un golpe de Estado a Noriega y llevárselo preso, ¿no? Porque le salió por su pistola llevarse preso a Noriega. Después dijeron que era narcotraficante, Sí, que era no sé lo qué, que era no sé acusaron de cuánto. narco y Bueno, todo. sí. Pero fue quitar el gobierno de Noriega, que era el sucesor de Torrijos. Torrijos, que es el que gana o devuelve a Panamá la soberanía sobre el canal, que va a ocurrir años más tarde, 10 años más tarde, del 89, en 1999, cuando la soberanía del canal regresa a Panamá. O no regresa, se da a Panamá por primera vez. Porque hay que decir, el canal era de soberanía norteamericana, incluso todavía el día de hoy hay presencia norteamericana en Panamá, pues, por el tema del canal. Pero yo creo que hay un interés, tal vez voy a pecar de exagerado, pero yo creo que hay un interés también de promover violencia en la región, y sobre todo porque el paralizar la parte económica, que son las vías terrestres en una zona canalera que es donde se mueve un comercio latinoamericano, estamos hablando que son más de 1.700 camiones de un lado y del otro lado, la producción de arroz que es fuertísima, con la que se abastece casi todo el Sudamérica, y para acá no, porque aquí se produce bastante arroz, pero sí la parte que tiene que ver con los primeros países despegados, Colombia, esos países que están pegaditos ahí, la producción de arroz, en el ciclo productivo, eso puede provocar mayor, o sea, puede desencadenar mayor problemas socioeconómicos que puede llevar a generar violencia o a crear mayor insatisfacción. Esta mayor insatisfacción genera un tipo de violencia que no ha sido en 21 días, pues no es la violencia que incluso miramos en Guatemala, pues, o sea, Sí. y Guatemala se calmaron por los torrenciales. Yo de veo agua. que este evento de la sesión de la mina reventó y unió a los gremios, porque desde el 1 de julio del año pasado, el 2022, los gremios de médicos, los gremios de maestros, trabajadores por cuenta propia se habían levantado pidiendo, ¿verdad?, políticas que lo apoyaran, porque el galón de la gasolina llegó hasta 3 o 6 dólares, ¿verdad? Lo que dijiste, la falta de medicamentos en los centros, en los hospitales, todo eso desde julio del año pasado vinieron, pero no le hacían caso, ¿verdad? Porque eran los gremios y caminaban. Los maestros llevan desde las elecciones, Por eso, 18 meses atrás. Entonces, esto fue el que detonó la unión de todos los gremios que se han ido sumando uno a uno para poder Unificó las causas. Correcto. Unificó las causas. Y aquí hay una causa que tal vez no es de protestas públicas, pero sí debe de tener alguna incidencia, que es el movimiento migratorio. Acuérdate que por el tapón de Darién se ha denunciado desde las Naciones Unidas el tema del movimiento migratorio irregular en condiciones bien difíciles, para empezar, pues, porque hay que recordar que eso es selva. Sí. Eso es selva. Entonces, gente que viene de Colombia pasando por Panamá buscando Venezuela, Colombia, Ecuador. Sí. Entonces, es un rollo. A propósito, solamente para no dejarlo por fuera, el acuerdo entre Colombia y Nicaragua para el cumplimiento de la sentencia del 2012. Si quieren hacemos la pausa, lo tocamos rapidito. Correcto. Antes de hablar de España también. Regresamos en breve en esta edición. Estamos sumando videos. El viernes en París, el viernes 10 de noviembre en París, se anunció un acuerdo suscrito entre los cancilleres de Nicaragua
y Colombia para acatar los fallos, y fíjense bien que lo digo en plural, los fallos de la Corte Internacional de Justicia acerca del diferendo limítrofe entre las dos naciones. Empezamos por el fallo de noviembre del 2012 y por supuesto el más reciente también, ¿no? Que este acuerdo, que seguramente pasará por los legislativos de ambas naciones, es decir, los ejecutivos tendrán que mandarlo a los legislativos de ambas naciones para que se ratifique, pondría fin al diferendo. Habría ya realmente un acuerdo para el cumplimiento que otorga a Nicaragua 75.000 kilómetros de mar, y otorga o reconoce la soberanía de Colombia sobre los archipiélagos de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, ¿no? Me parece que es una buena noticia, pues, que viene a bajar el fuego en el caldero de las relaciones internacionales en la región americana, y especialmente en el Caribe. La Corte Internacional de Justicia de La Haya, con ese fallo, el cumplimiento del mismo, recordemos que esto lleva sus buenos años, ¿verdad? Hay un elemento que rescatar, bajarle un poco la atención a la región, sobre todo, como decía, el Caribe. Recordemos que con este fallo Nicaragua llega a tener frontera marítima con Jamaica y Panamá. Tiene que llegar a un acuerdo sobre esa frontera marítima, que creo que es el siguiente paso, ¿verdad? Pero como está la situación, habría que trabajar la propuesta, sobre todo porque no creo que en este momento Panamá tenga tanta, no debe tener la gente encargada para hacer eso, pues, pero por la disputa misma que se tiene en cuanto a la parte limítrofe, que también va a llevar cuestiones de dinero y impuestos por la cercanía comercial y en una zona canalera, pues, y en una zona comercial, porque mientras sean aguas internacionales es un tipo de impuesto hasta cierto punto, cuando ya pasa por tu agua es otro tipo de cuidar las delimitaciones y todo, y le quita pedazos, pues, o sea, la gente hablará, ahí no hay, pero son límites marítimos que tienen que quedar bien definidos, pues, sobre todo con Panamá, que es una zona canalera, Orlando. Sí, yo creo que en el 2012 Nicaragua se posicionó, ¿verdad? Reafirmó la soberanía, ¿verdad? San Andrés y Providencia. Eso fue especial, pues, para el pueblo de Nicaragua, que el gobierno de Nicaragua reactivó y recuperó esa parte. La otra parte, hoy, a la semana pasada, tengo entendido, el comandante Daniel ya hizo equipo de trabajo de coordinación también el gobierno de Colombia para hacer y tratar de minimizar los fallos que se ven. Pero ya hay una relación muy bien hecha por parte de nuestro pueblo. Sí, no, yo lo que veo es que ahí tenemos un positivo, pues, porque eso va a mejorar, supongo yo, las relaciones entre Managua y Bogotá. Sí. Va a distensionar esas relaciones que durante muchos años, es decir, imagínate vos, ya antes del 2012, ¿cuánto duró este proceso? 4 años, 5 años duró, estamos hablando de 2007, 2008. 5 años, del 2005 al 2012, y luego se ratifica en el 22, el 13 de julio. Sí, entonces, pues me parece que ahí vamos por buen camino ahí, me parece, sí. Es decir, como región americana. Siempre ha habido voluntad por este gobierno. Siempre ha habido la voluntad del gobierno de Nicaragua. Estaba esperando que... Sí. Incluso el tema de los derechos de los pueblos raizales a la pesca y a buscarse el sustento en los mares, eso siempre estuvo abierto, se ha trabajado mucho ese tema para que continúe siendo, si el tema era el reconocimiento de Colombia al fallo, que se negaba a Colombia, incluso ponía ¿cómo se llama? Embarcaciones militares a custodiar las aguas de Nicaragua, que la Corte le había otorgado a Nicaragua, ¿no? Para decir, aquí estamos, somos fuertes, tenemos las armas, nosotros somos los que mandamos. Pero yo supongo que todo esto viene para abajo, viene implicada para abajo, y pues
dice el dicho que más vale un buen acuerdo que un mal pleito. Sí. ¿Ah? Y eso parece que es lo que estaba intentando, cambiando el tema, parece que era lo que estaba intentando el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que en las elecciones de julio de este año en España no logró los objetivos que se había planteado, no gana las elecciones, queda por debajo del Partido Popular, el principal partido opositor, digamos, o uno de los principales partidos, porque estamos hablando de partidos nacionales, ¿no? El Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, gana la mayor cantidad de votos del Partido Popular, con Feijóo, su candidato. La lógica sería que Feijóo debería de ser el presidente de España, ¿verdad? Pero al no tener mayoría en el Congreso, que es el asunto más importante, no tener mayoría en el Congreso, va a sesión de investidura en una primera y una segunda vuelta y no logra los votos necesarios para ser investido presidente Feijóo. Entonces el rey, que había encargado a Feijóo crear gobierno, buscar los votos, dice, bueno, vamos con la segunda opción, que el actual presidente Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español, que es la fuerza que queda en segundo lugar, intente formar gobierno. Y ahí viene el asunto. Estalla en España un momento de convulsión que todavía continúa porque para lograr los votos suficientes en el Congreso, el Partido Socialista Obrero Español negocia con los independentistas, especialmente los catalanes, una amnistía. Una amnistía que permite que los que estaban en funciones durante el llamado proceso, que es el proceso independentista catalán, del 2014 y el 2017, sean amnistiados, y junto con ellos también una serie de efectivos policiales, ¿no? Que sean amnistiados por delitos políticos, porque la amnistía tiene que ver con los delitos políticos, no tiene que ver con con la comisión de actos políticos, no tiene que ver necesariamente con los actos de violencia, porque en eso la amnistía es bien clara. El proyecto que se presentó este lunes ya ante el Congreso, es decir, se introdujo ante el Congreso y se va a tratar con carácter de urgencia. El Ejecutivo pidió, el Partido Socialista Obrero Español en el poder pidió que se le dé trámite de urgencia, no incluye delitos comunes. Administrativo. Sí, los delitos comunes, que eso van a continuar siendo procesados como han sido. Esto significa que los principales líderes independentistas catalanes, que algunos de ellos están presos y otros están en el exilio, como Carles Puigdemont, que era el jefe de gobierno catalán cuando se realiza el proceso independentista, en contra de lo que dice la justicia española, los tribunales españoles, que se encuentra en el exilio, Puigdemont. ¿Cuándo va a suceder esto? Eso es lo que hay que ver ahora. Pero el anuncio de que se logra este acuerdo para hacer la amnistía, que va a permitir que pueda ser investido presidente este próximo miércoles o jueves, Pedro Sánchez, eso ha causado un rechazo entre los españoles tremendo, porque dicen que se está golpeando la democracia en su país. Hay que ver dos elementos. Por un lado, hablar de la amnistía y la investidura, que van en paralelo. Pues. La amnistía son 16 artículos. Es una ley con 16 artículos que amnistía lo que es el terrorismo, pero elude y saca la parte que tiene que ver con... Aunque hablan de que puede librar a los líderes independentistas de regresar 5 millones de euros, ¿verdad? Sí, porque es que lo que pasa es que dice que las multas que se generaron por esto no están... Exacto. No se van a exceptuar de cumplimiento. Y se quita la orden de captura. Lo que se levantan son los procesos
judiciales que se abrieron en contra de todos ellos. De todos los líderes de esa parte. Ahora, Felló marca y le dice a Sánchez, a Pedro Sánchez, bueno, le dice, mirémonos en las calles, y empieza a calentar las calles, la ultraderecha. Pero hay una mezcla en las calles, en España y en toda Europa, primero porque por un lado se están dando las manifestaciones en contra de los gobiernos que están apoyando el conflicto de Israel. Y a su vez España tiene su propia particularidad. Y dentro de la particularidad había que calentarla de esa manera, que una mayoría de oposición movilizada pidiéndole elecciones y que se enfrenten los dos. Que es lo que de alguna manera decía el Partido Popular desde hace rato, que si esto no funcionaba, debió haberse llamado a elecciones, a repetir las elecciones. O sea, al final se va, si no se inviste, si no hay investidura, van a tener que irse a ver a elecciones. Siempre y cuando el Congreso no lo resuelva este miércoles y este jueves. Pero haber entregado el proyecto de amnistía de ley solo el PSOE sin el concurso de lo que ya había consensuado llama la atención. No va a tener entonces todo el poder en el Congreso para lograrlo Pedro Sánchez, o es parte de la estrategia para llegar a la investidura. Recordemos que con lo pandemia no salió bien. Es que muchos gobernantes con la pandemia no salieron bien. Y eso ha pesado y lo ha golpeado. Ahora, la migración en España es alta. Es un problema que tiene años sin resolverse. Entonces, ¿por qué hablo de la migración de la pandemia? Porque todo esto viene dentro del mismo paquete que lo lleva él. Y la independencia que estaban pidiendo, y los independentistas era en parte por eso, porque los independentistas están claros que la mayor parte de producción están en su estado y están subsidiando a los otros estados. Además, recordemos que vienen con problemas con el reinado desde ese rato. Pues, ando viendo todavía, ¿verdad? ¿O ya se murió? No. ¿Ya regresó? Ya regresó a España el rey. El matelefante. Sí. Sí, está en España, claro. Ahora, que los líderes independentistas, lo que hablan de los 5 millones son multas, exactamente son multas. Tiene que ver con multas tributarias por haber saltado todo eso. El Tribunal Supremo ha exigido que se revise esa parte. Hay una división clara. Me parece a mí que va a estar difícil la investidura de Sánchez. Pero en principio tiene ya todos los votos. Claro, porque pero... Es decir, esta negociación de la amnistía, porque no es solamente, fíjate bien, es decir, es que para entender este asunto hay que entender cómo es España y los países europeos, pues, porque la mayoría vive, o muchos de los países europeos viven más o menos las mismas condiciones de España. España está conformado por varias naciones, la nación catalana, la nación vasca, la nación andaluza, la nación, ¿cómo se llama?, allá en el norte, y estas naciones se conformaron en un solo estado que es el Reino de España, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tanto los catalanes como los vascos fueron divididos con el Reino de Francia. Parte de la nación vasca y parte de la nación catalana pertenecen también al Reino de Francia. Están los flamencos también, ¿verdad? La nación flamenca. Entonces, estas naciones, algunas de ellas no se consideran necesariamente españolas o no se consideran necesariamente francesas, ¿verdad? Para tocar solamente estas que están relacionadas con España, sino que se consideran vascos, se consideran catalanes. De ahí es que viene el proceso independentista catalán, como ha habido intentos también en el País Vasco, ¿verdad? De procesos independentistas, con menos, me parece a mí, suerte
y quiero decir más que suerte, que es el hecho del azar, con menos apoyos en la región vasca que en la región catalana, especialmente por el tema de ETA, ¿no? Los etarra. Sí, por el tema de la agrupación ETA. Pero es decir, han habido estos procesos y entonces hay algunos, estas naciones hoy se llaman autonomías, después de 1980 recibieron el estatus de autonomía, tienen sus propios legislativos, tienen sus propios gobiernos, pero le deben fidelidad al Reino de España. Y eso era lo que estaban consultando en el proceso de independencia catalán, eso era lo que se estaba consultando, si se iban a independizar de España y a crearse como un Estado independiente, como una nación independiente de España, y eso fue lo que se sancionó porque los tribunales de justicia, la Corte de Justicia había dicho que el proceso no era constitucional. Entonces por eso es que empieza todo persecución política contra los líderes independentistas catalanes que van a parar a la cárcel o van a parar al destierro, dijimos. Y eso es lo que la amnistía va a echar pie atrás en este proceso. La amnistía está dedicada a esto. Entonces, al lograr Pedro Sánchez, cuyo partido y él mismo habían dicho de que eso nunca debía de suceder, pero al lograr este acuerdo, Pedro Sánchez logró un acuerdo para tener más de 176 votos, que son los que necesita en el Congreso, porque apenas tiene 130, si no me equivoco, 131. 131 votos, aquí lo podemos ver. Necesita 175 es la media, 176 teniendo 122 escaños tiene el PSOE. 122 escaños tiene actualmente el PSOE. Eso fue lo que logró mejorar con respecto a las elecciones del 2019. Pero el PP, si ustedes se fijan, pasa de 89 escaños a 138 escaños. 57. Entonces logra mejorar con mejores condiciones, valga la redundancia, su presencia en el legislativo, lo que debió haberle permitido negociar un acuerdo como este, sin pasar necesariamente por la amnistía, sino de otros acuerdos políticos, para poder lograr la investidura Feijóo. Pero no lo hizo Feijóo, lo hace Sánchez, y Sánchez es el que próximo miércoles o jueves puede ser investido presidente. Si no ocurre, si llega a no ocurrir, tendría que irse a la siguiente opción, que es volver a repetir las elecciones, que ya ha ocurrido en España. Justamente Sánchez viene de un proceso así, que no logró en una primera elección los votos suficientes, no hubo investidura en primer término, en segundo término, por lo tanto volvieron a las elecciones. Si quieren hacemos la pausa y continuamos hablando acerca de este tema aquí en Sumando Vigores en Extra. Estábamos hablando de España. Bueno, aparentemente Pedro Sánchez va a ser electo presidente en el Congreso, presidente de España en el Congreso español. Aparentemente, todo hace indicar que las cosas están caminando en esa ruta. Sin embargo, va a ser un gobierno relativamente débil, porque en la elección pasada, en el 2019, logró este mismo acuerdo con Podemos, con la agrupación política Podemos, e hizo un cogobierno con Podemos que no tuvo una caminata muy larga. Pablo Iglesias, el principal líder de Podemos, lo criticó fuertemente durante una buena parte de la gestión, ¿no? Hasta que finalmente terminaron separándose, al grado que ahorita no van a ir juntos. Para esta investidura no van a ir juntos. Va con los independentistas y con los partidos de las autonomías. Por ejemplo, mencionábamos, Bismar, al Partido Nacionalista Vasco, que dice que apoya la ley de amnistía.
Por supuesto los catalanes, ¿no? Esquerra Republicana, Junts per el Sí. Bildu, todos. Sí. Todos dicen que no hay Los únicos que no están son los canarios. Los del Mediterráneo. Sí. Fíjate que ahí hay dos elementos. Por un lado, en líneas generales dicen que no hay problema. Todo, el Partido Nacional Vasco, el Junts, los demás dicen que no hay ningún problema. Y además, el periodo que abarca es un periodo bien bonito. Fíjate, el 1 de enero del 2012 al 13 de hoy, pues. El 13 de noviembre. Sí. 13 de noviembre del 2023. Estamos hablando de una década y un año y 11 meses. ¿Qué es eso? Es decir, tiene que ver con todo lo que se hizo para buscar la independencia catalana. Es decir, todo vuelve a su punto del 2012. Al 31 de diciembre del 2012, 1 de enero del 2012. Sí. ¿Por qué se critica tanto la ley de amnistía, verdad? Primero porque estás hablando de un proceso bastante largo, más de 10 años. Estás hablando que hay la explicación de los estados que conforman el reino. Tiene que ver también con recursos económicos, de unos que están más desarrollados que otros, la concentración del poder como tal, que puede conllevar o puede terminar en mayor manifestaciones. Ya en 11 días frente al PSOE se han sumado sindicatos, se han sumado esto y lo otro. Va a estar así bonito hasta el día jueves, viernes, con la investidura O puede ¿cómo que se llama? Incrementar las protestas. Porque fíjate que es una cosa que yo veo. Es decir, ganó las elecciones por cantidad de votos, por tener más votos, porque ahí no hay que tenés que tener un tanto por ciento con una diferencia X con respecto al segundo lugar. No. Ahí es una sola. El que tiene más votos es el que ha ganado las elecciones. Eso sucedió en la elección del 2019, que el PSOE le ganó al PP, al Partido Popular. Pero en estas elecciones fue el Partido Popular el que ganó la mayor cantidad de votos, por lo tanto al que le correspondía hacer gobierno era el Partido Popular. Pero desde el primer día, yo me acuerdo, el 24 de julio, lo conversamos aquí, porque las elecciones fueron el 23 de julio, domingo 23 de julio, el 24 de julio lo conversamos aquí, y decíamos, bueno, el líder del Partido Popular dice que él va a ser el presidente, pero el otro le está diciendo que se olvide que el presidente Sánchez le está diciendo que no, que se olvide que el presidente va a ser él. Ya ese día, es decir, el día siguiente de las elecciones, que me parece a mí, desconocen la voluntad popular. Me parece a mí, ¿verdad? Que uno de los supuestos principios, voy a decirlo de esa manera, supuestos principios de la democracia que tanto defiende Occidente. Sí, es difícil porque hay algo que hace diferencia en las demás elecciones, que las calles están tomadas por la ultraderecha. Pero fue el que tuvo más votos. Sí, guste o no guste, fue el que tuvo más votos. No, pero lo que me llama la atención es que la calle está la ultraderecha. O sea que siempre las calles han sido de la izquierda, sí. Han sido de las fuerzas populares, ¿verdad? Y hoy mirá la ultraderecha trabajando casi haciendo lo mismo que estaba haciendo la izquierda, para llamar la atención, para llamar que ellos fueron los que ganaron. Y siguen. Y las calles, a nosotros nos ha servido también, las calles son fuertes para esos reclamos. Entonces está ese dilema, ¿será que va a ser miércoles, jueves? Yo lo de la amnistía, lo de las movilizaciones en España, tenían rato que no se lean a las calles, como casi no hay gas, se quieren calentar y se van a calentar en la calle. Pero sí hay que estar claro el proceso de amnistía. Ya hablamos primero de la investidura. Toda amnistía es un proceso, es una figura jurídica que hace una excepción a la aplicación de la norma. Sí, no, incluso esta ley de amnistía tiene o contiene una reforma al Código Penal español en cuanto a la finalización de la pena, que reconoce la amnistía como una finalización de la pena.
Exacto, pero también están involucrados 72, 73 agentes policiales que van dentro de los 300 líderes. Que ahí es donde algunos sectores podrían estar viendo si amnistiamos a este policía porque entró en este paquete, y qué pasa con los otros que no reciben la amnistía, que han estado involucrados en estos procesos, actualmente están en la calle. Y si se da un proceso de parar la violencia y se ha involucrado a policía, entonces esta ley va a poderlo, no, porque es lo que pasa en este periodo, ya es lo que pasa mañana, pasó mañana no. Sí, pero es que acuérdate que aquí lo que se está amnistiando es un acto político. Y cuando hablan de los policías, de la cantidad, del listado de policías que podría estar beneficiado por la amnistía, son policías que cumplieron con órdenes políticas en cuanto al proceso, es decir, al proceso independentista, policías que apoyaron a la autoridad catalana en el proceso independentista. Esos son los que van a ser amnistiados. Allí está, entiendo yo, hay gente de la escuadra de mozos, de la policía civil y demás. Que estaba con ellos, estaba allí en la... que garantizaron, por decirlo de alguna manera, que se abrieran las urnas para el proceso independentista. Entiendo yo que son esos de los que se está hablando, pues, porque tiene que ver con asuntos políticos. Es que hay, digamos, hay dos sindicatos de policía y uno de ellos reclama cuando se dio el referéndum del 1 de octubre del 2017, donde detienen a 45 y fueron juzgados y procesados en Barcelona. Entonces ellos sé que a eso los dejaron fuera. Y esa es la parte que ellos están diciendo. O sea, dentro del paquete están del proceso independentista, pero los del referéndum que fue ilegal en el 1 de octubre del 17 que no los metieron. Luego hay un segundo grupo que está hablando que en Girona quedaron 28 agentes también que fueron procesados como guardias civiles y que están ahí. Entonces dicen, porque a unos sí y a otros no. Recordemos que allí hay guardias civiles y hay policía, y hay sindicatos, guardia civil, y hay sindicatos de policía, y a la hora de que ambos sindicatos se oponen porque dicen, me dejan fuera también a los que están dentro de ese periodo, que se da la misma, que no fue la circunstancia independiente, pero se da dentro de esa misma circunstancia. O sea, se puede volver ¿cómo sería la línea de tía? Como un boomerang o exclusivo, pues, o sea, por aquí pasamos excluyente. Uh-huh. Pero no sé, pues fíjate que yo no me quedaría tanto, porque la verdad es que ese es un rollo de los españoles, cómo va a ser ese tema de la amnistía. A mí lo que me parece aquí interesante y llamativo es que hay un acuerdo político para lograr un fin político del PSOE, que además pasa por encima de una cosa que defiende a capa y espada la llamada democracia occidental, que es la independencia de poderes, porque aquí un acuerdo político de partido va a pasar por encima de los tribunales de justicia, y prácticamente el legislativo le ordena a los tribunales de justicia dejar los procesos que ha seguido, porque claro, fue político el tema de los procesos, aunque las autoridades españolas digan que no es político haber detenido a un político por un hecho político, pero fueron políticos evidentemente, y aquí está. Hay un acuerdo político y entonces van a pasar por encima de los tribunales de justicia y ordenarle a los tribunales de justicia. Entonces, ¿a dónde está la independencia de poderes? ¿Qué tanto se defiende? O la democracia que tanto predican, sí. Que tanto nos han volado a nosotros como gobierno, pueblo. De manera que el que tuvo más votos no va a ser, sino que va a ser el que esté en el poder, que obtuvo menos votos, que fue castigado, porque de alguna manera, si obtuvo menos votos es porque fue castigado. Por la base popular. Sí, por el elector. Sí. Sí. Y a mí me parece que por ahí habría que ir viendo este asunto, más que si hay un policía o no que va a ser liberado. Ese es un asunto que se maten ellos, pues, y me parece a mí, pues. El asunto es que aquí, por un acuerdo político, quieren pasar por encima de cualquier otra cosa, creo yo. No sé. No sé cómo lo ven ustedes. Así es. Sí. ¿Bismarck? Sí, lo que pasa es que hay un movimiento sindical, pues yo solo le quería poner mayor elemento a la parte sindical, porque ya los sindicatos empezaron a sumarse el fin de semana, pues. Pero de que va a estar bonito, va a estar caliente. Va a estar caliente, ok.
Caliente va a estar también Argentina. Hacemos pausa ya este domingo. Es la segunda vuelta en Argentina. Este domingo, ayer, Milei y Massa se enfrentaron en el último debate antes de las elecciones. Hay unos que dicen que Milei estuvo fuerte, hay otros que dicen que Massa logró vencer en los argumentos de Milei. Hablamos rapidito acerca de esto al regresar en esta edición Sumando Vigor. Continuamos en esta edición Sumando Vigores. Hay un dicho en Nicaragua que dice que el que se arrecha pierde, y parece que eso fue lo que podría haber ocurrido en Argentina este fin de semana, este domingo, en el debate anterior a las elecciones en segunda vuelta entre Milei y Sergio Massa, entre Javier Milei y Sergio Massa. El ministro de Economía, Sergio Massa, aparentemente lució más sereno, más tranquilo, mientras el líder de La Libertad Avanza, Milei, se ofuscó, botó la gorra, hizo puchero, desabrupto, y no sé esto cómo le va a caer a los argentinos, pero ahí tocó, como dicen, a Dios con las manos sucias, porque dijo que admiraba a Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, para ponerlo en contexto, para los argentinos, lo más malo de lo malo, porque ella, la que manda la invasión en las Islas Malvinas en los 80, que están intentando recuperar los argentinos, se produce una cantidad de muertos en las Islas Malvinas que están ahí frente a las costas de Argentina, ¿no? Y entonces Inglaterra dice que las islas son de ellos. Y se produce una masacre, muere una cantidad de expedicionarios argentinos, de militares argentinos, por la orden de la primera ministra británica Margaret Thatcher. Entonces, decir Margaret Thatcher admiro a Margaret Thatcher, me parece a mí que eso, como que para los argentinos, independientemente de su opinión política, como que no es una cosa bonita de decir, pues, para alguien que está optando a representar a todos los argentinos. A mí me pareció ver un conversatorio, ¿verdad? Una plática de nivel por parte de Massa. Massa cumplió con su objetivo y parece que siguió como los boxeadores, la línea a seguir para cumplir su estrategia planteada en los desorrados. Me pareció también que no fue solo ese error de Margaret Thatcher, también relacionó más P, para saber lo que acaba de pasar en el Mundial. Sí. Entonces también es otro, tocar la soberanía, la dignidad del pueblo argentino y tocar lo que más le gusta, ¿verdad? Que el fútbol lo dejó por el aire. Sí, no, además de varias cosas, insistió en la disolución del Banco Central, que según Milei es el creador de la inflación en Argentina. Entonces, en el tema de la dolarización se desdijo del tema de los subsidios, que al inicio había dicho que iba a eliminar los subsidios, ahora dice que él no va a tocar los subsidios. Pero además se mostró misógino, es decir, defendió que una mujer no tiene el derecho a ganar igual por el mismo cargo que lo que gana un hombre. Es decir, me parece que en esta época un funcionario público que salga con estas cosas parece como de una época anterior, más bien, claro. menos claro. Lo que vimos ahí fue error tras error, ¿no? Decir que no puede ganar, resaltar a la Margaret Thatcher, a Mapé, ante un pueblo que no lo ve bien visto, pues, por todo. Y también decir que el Banco Central es el que te está inflando. No ve hacia afuera, pues no ve la coyuntura que está en el mundo, no ve lo que está pasando, no ve nada de lo que se está haciendo en el pueblo a lo interno tampoco. Parece que autollamarse el mejor economista lo está... Que también eso, que salió a relucir esto otra vez, sí. El tema de escribiste un libro que te lo fusilaste, te lo robaste, lo plagiaste
de otros autores, y no es exactamente un libro tuyo, es de otros autores. Sí, Salió a relucir eso. Lo llamó hacerse el psicotécnico también. Sí. ¿Verdad? En ese sentido, pues, hay una cantidad de cosas que hizo y además el no soportar, ¿verdad?, las preguntas, los términos, el enfoque también. Entonces, en ese sentido fue que independientemente de lo que contestó bien, contestó mal, la gente lo vio con aspecto negativo, según lo que se estaba revisando. Sí, no, hay unos que dicen que Milei fuerte, y entonces que gana este debate. Hay otros que dicen que justamente Sereno Massa es el que gana este debate, ¿no? Pero la verdad es que los argentinos sabrán cómo hacer el asunto. Sí. Yo lo que creo es que hablar de ese tipo de cosas y decirle a un argentino, no sé, pues decirles que Maradona o que ¿cómo se llama? Messi van a ser, se les va a quitar la nacionalidad argentina o se van a desconocer como argentinos, es como tocar a Dios con las manos sucias en aquel país. O hablar de Boca, que o dice hablar de Boca, sí, es decir, de los equipos de fútbol. Ahorita el entrenador, el técnico, es lo más malo que existe, que es Tevez, entonces, que es uno de los grandes también futbolistas que se ha sacado. Sí. Para mí, yo disfruté, porque la vez pasada yo hablé y te dije la parte de Milei. Lo disfruté en el sentido de que me pareció un debate un poco extraño. Pensé que se iba a poner mayor emotivarse en Milei, pero llegó un momento que Milei parecía que quien manejaba el debate y la pregunta fue Massa. En todo momento, cuando le pidió un momento como a la mitad del debate, le dice, no tiene nada que decir, ¿me vas a dejar hablar? Me da la palabra. ¿Me das la palabra? Claro, ¿cómo no te la voy a dar? Le dice Milei, ve. Pero arrogante. Arrogante, claro, te la voy a dar. Claro, cuando no tenés nada que decir, vos tenés la palabra. Eso fue lo más humillante, pues, dentro del contexto de los argentinos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de la cultura argentina. O sea, cuando vos, argentino, cedes eso, le estás cediendo a tu contrincante la parte emotiva y psicológica del evento que estás teniendo. Y estás de cara al último debate donde para la cultura argentina ceder eso es una manera de sumisión, una manera psicológica de inferioridad. O sea, era lo último pues que podía hacer Milei y lo cedió. Psicológicamente Massa fue genial, llevó una estrategia que lo llevó al extremo que ni le preguntó de la inflación que está viviendo como economista y ministro de Economía, como ya había sido candidato a la presidencia, Massa, recordemos, en el 2015. A mí me gustó. Se limitó a hablar. A mí me gustó aquello que le dice, no hablemos de la Argentina, no hablemos de nada tiene que ver de la capacidad. Tú y mía. De la locura. Ahora, lo que deja, antes de ese incidente, hablaron un poco sobre lo del Banco Central, y ahí sí quiero ser porque Milei, toda su propaganda en las redes ha sido del supereconomista, ¿verdad? Del economista fiera. Y le dice, pero ¿por qué no hiciste el psicotécnico para entrar al Banco Central? No lo pasó. No lo pasaste. Entonces, queda en entredicho. O sea, fue una carta sacada a la manga y fue una carta durísima. O sea, me vengo ufanando que soy el economista que en 2 periodos esto lo transformo. Y después no clasifiqué para el Banco Central, vos sos economista. Y generalmente muchos economistas ven el Banco Central como la coronación a su carrera, como los abogados de la Corte Suprema, qué sé yo, como los otros, cada quien ven como el top, pues, para llegar, ¿verdad? El tope. ¿Y por qué no pasaste? Y eso no lo sabía nadie. O sea, eso era una carta durísima. Entonces, si alguien venía trabajando la duda de que era cierto, que este era mejor que más que ministro de Economía, pero este es mejor economista y que la casta política, y de repente lo das entredicho, todo el mundo ha hablado de su aspecto y de su emotividad y de su desequilibrio. Pero vos no pasaste, o sea, ni siquiera pudiste entrar al Banco Central, ahora venís vos
Cuando sea presidente lo querés eliminar. Pero espérame, ¿fue que no entró al Banco Central o estaba en el Banco Central y no le renovaron? Fue una pasantía que estuvo de 6 meses, un año, no sé cuánto dura eso. Y no le renovaron. Y no le renovaron porque no pasó el psicotécnico, que es el que le está invitando. El psicotécnico es la prueba psicométrica, digamos. Pues. Exacto, por eso es que dice, cuando sea presidente lo puede eliminar, dice. O sea, como una represalia, ¿me entendés? O sea, así es Vito cuando le hace la pregunta. Ahora ya sé por qué querer eliminar el Banco Central, como no pudiste, entonces ahora lo querés eliminar. Ahora, otro elemento clave, el clima del debate fue un dominio total, fue el de un presidente, el de alguien que está ahí, un presidente. Sí, miramos que fue un debate de altura, ¿verdad? No se alteró el... Massa. Sí. Para cerrar gana Massa, arriba del 50. Bueno, las encuestas hoy día dicen que prácticamente están en un empate técnico, hay unas que le dan la ventaja a Milei, hay otras que le dan la ventaja a Massa, ninguno con más del 50%, con una diferencia de 2-3 puntos porcentuales entre ellos. Vamos a ver qué ocurre el domingo. La política y la estrategia que llevan es el que va a salir adelante. Así es. Gracias, Orlando, gracias, Bismarck. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición, sumando vigores en Extra Plus.